Hola, comenzamos con otro práctico, en este caso cartílago y osificación endocondral. Les voy a mostrar cómo se ve el tejido cartilaginoso y un preparado de osificación a partir de este molde de cartílago. Vamos a ver primero el tejido cartilaginoso, que es un tejido conectivo especializado compuesto por células y matriz extracelular, donde esta matriz está muy especializada, tiene características que vamos a repasar rápidamente. Esto vieron en el teórico. Es avascular, se nutre por difusión de sustancias. ¿Recuerdan? Presenta mayor resistencia a los golpes y al estiramiento que el tejido conectivo propiamente dicho, que vimos en la clase anterior. Soporta pesos, por ejemplo, en las articulaciones. Es importantísimo porque es un tejido clave para el crecimiento de la mayoría de los huesos. Las células que componen este tejido son los condroblastos, que son las células jóvenes con gran actividad, porque sintetizan la matriz y van a diferenciarse a condrocitos. Tienen un núcleo con cromatina laxa, justamente por la gran actividad que tienen estas células, y un citoplasma basófilo. Justamente por eso el citoplasma basófilo, por la gran actividad. Los condrocitos, ¿sí?, que son células más maduras, están alojadas en lagunas, tienen un núcleo con una cromatina más densa, citoplasma acidófilo, y tienen la función de mantener esa matriz, la matriz del cartílago. Los condroclastos, que son células de defensa del cartílago y derivan del sistema fagocítico mononuclear del organismo, y su función defensa. Les corrijo, hago la salvedad acá en el Power, dice mantener la matriz, no está mal, la función es de defensa. La matriz que compone este tejido va a tener diferentes características y de acuerdo a las características de cada uno, de acuerdo a las características de esta matriz, me va a determinar tres tipos de cartílago. El cartílago hialino, cuya matriz es amorfa, es homogénea. El cartílago elástico, cuya matriz contiene fibras y láminas elásticas. El cartílago fibroso, donde la matriz tiene grandes haces de colágeno tipo 1. Y ¿dónde vamos a encontrar estos diferentes cartílagos? ¿Sí? Tres tipos, dijimos: cartílago elástico, cartílago fibroso y cartílago hialino. El cartílago elástico lo vamos a encontrar, por ejemplo, en la epiglotis, en la trompa eustaquio. Hay cartílago elástico también en el pabellón de la oreja. En cambio, hay cartílago fibroso en los discos intervertebrales, en los meniscos, en la sínfisis pubiana, en la articulación temporomandibular. El cartílago hialino vamos a encontrar en tráquea, que es el ejemplo que vamos a ver, el preparado de tráquea, en la laringe, en los bronquios pulmonares, en las superficies articulares, en las extremidades de las costillas. Vamos a ver el cartílago, vamos a encontrar cartílago hialino. En cuanto al cartílago hialino, la matriz contiene muchas fibras colágenas tipo 2, es muy hidratada, la matriz tiene un 80% de agua, tiene glucosaminos glucanos sulfatados como el condroitin sulfato y el keratán sulfato, y tiene uno no sulfatado que es el ácido hialurónico. Debido a esta gran cantidad de GAGs sulfatados, este tejido se va a ver intensamente basófilo, ¿sí? O sea, la matriz le da el aspecto, ¿no es cierto?, la matriz homogénea le da, ¿no es cierto?, una intensa, tiene muchísima afinidad por la hematoxilina, justamente por esta cantidad de GAGs que tiene el cartílago. Este tejido, el cartílago hialino, el cartílago elástico,
No así el cartílago fibroso, van a estar rodeados por una membrana que es es el llamado pericondrio, y ese pericondrio está formado por una hoja externa o fibrosa que la conforma un tejido conectivo denso no modelado, y una hoja interna o condrógena, hoja externa o fibrosa, tejido conectivo denso no modelado, y una hoja interna o condrógena que va a estar formado por hileras de condroblastos. Dos tipos de crecimiento tiene el cartílago. Va a tener un crecimiento externo o por aposición, que va a ser a expensas de la hoja condrógena del pericondrio, donde se ubican los condroblastos. Y un crecimiento interno o intersticial, que va a ser a expensa de la división mitótica de los condrocitos. Vamos a ver el preparado de tráquea, donde puse 2, ¿sí? Donde ustedes van a observar que este es nuestro tejido por la coloración basófila. Dijimos que la matriz tiene mucha cantidad, mucha concentración de GAGs, altas concentración de GAGs, miren acá, ¿sí? Y fíjense que este cartílago, este es el tejido de hoy, está en uno de los preparados intensamente basófilo, ¿sí? La matriz está muy basófila, y acá, si bien es basófilo, no está tan acentuada la basofilia como en el preparado que está más abajo. ¿Por qué? Porque este cartílago que se encuentra en esta tráquea es un cartílago ya crecido, ¿sí? La tráquea ya es de un animal o adulto, ¿sí? Y este cartílago es más joven, ¿no es cierto? Es un cartílago que está en crecimiento, y nos damos cuenta porque la matriz está mucho más basófila, porque también los condrocitos están en división mitótica formando grupos isogénicos. Ahora los vamos a ver con mayor aumento. Les voy a mostrar, voy a aumentar la imagen. Cartílago hialino, rodeado por esta membrana, tanto de este lado como del otro lado, ¿sí? Todo el cartílago está rodeado por la membrana llamada pericondrio, ¿sí? Acá podemos observar el pericondrio fibroso, y esto es pericondrio condrógeno, ¿sí? Hoja fibrosa, pericondrio es todo, hoja fibrosa y hoja condrógena. La hoja fibrosa tiene tejido conectivo denso no modelado, y la hoja condrógena tiene hileras de condroblastos. Todas estas células que están diseminadas en la matriz son los condrocitos. Fíjense que los condrocitos están como chiquititos, como pequeñas células, ¿sí? Y la matriz tiene una coloración bastante pareja, ¿sí? Y esto es porque los condrocitos están solamente manteniendo la matriz, están inactivos, porque este cartílago ya es un cartílago crecido, ¿sí? Es un cartílago de una tráquea adulta. Ahora, si vemos la imagen siguiente, vamos a observar que los condrocitos que están diseminados en esta matriz están aumentados, están mucho más grandes, y también están formando grupos. Fíjense que están formando grupos, ¿sí? Grupos coronarios, grupos axiales, o sea que están en división mitótica.
Entonces, al estar en división mitótica, este cartílago está en crecimiento y tiene matriz territorial, matriz recién formada alrededor de los grupos, y también es indicador de que este cartílago está en crecimiento. Los condrocitos, entonces, el pericondrio, observen acá el pericondrio, ¿sí? Esto más acidófilo es tejido conectivo, pericondrio, hoja fibrosa, y esto que está indicando la flecha, ¿sí? Es la hoja condrógena, donde los condroblastos se ubican formando hilera, y recuerden que los condroblastos vamos a ver como células alargadas en la periferia. Ahora nos vamos a la próxima imagen. Acá les dejo. Acá están las células, ¿sí? Esta imagen es para mostrarle que vean más de cerca todas las células. Miren, condroblastos, van a poder observar así en los preparados, los condroblastos, células aplanadas, basófilas, se confunde núcleo con citoplasma porque el citoplasma es basófilo, lo que indica gran actividad de la célula, forma la sustancia, sintetizan la matriz, esta matriz, ¿sí? Todas estas células, los condrocitos, células redondeadas con una cromatina densa, tienen citoplasma acidófilo, y van a ver que rodeando a estos condrocitos ahí les muestro, rodeando a los condrocitos están, ¿no es cierto?, esta imagen negativa, este espacio que es el llamado condroplasto. El condroplasto es un artificio de técnica, ya que al confeccionarse el preparado, el líquido de las lagunas que alojan, donde están alojados los condrocitos, se pierde, y también estos condrocitos, estas células, sufren como una contracción al confeccionarse el preparado por los pasos de la técnica. Entonces queda ese espacio, ¿sí?, que es imagen negativa, que no es la laguna agrandada, sino que es la célula disminuida de tamaño, y deja ese espacio virtual que corresponde a un artificio de técnica y se llama condroplasto. Bueno, dos tipos de crecimiento. Dijimos el crecimiento externo o por aposición es cuando la hoja fibrosa del pericondrio, que dijimos que tenía tejido conectivo denso no modelado, tiene lógicamente las células del tejido conectivo. Entre esas células tiene, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de células fijas, células mesenquimáticas. Esas células se van a diferenciar a condroblastos. Esos condroblastos van a formar la hoja condrógena, van a sintetizar matriz, ¿sí?, se van a quedar atrapados en la matriz, van a pasar a diferenciarse a condrocito, y así sucesivamente. Células mesenquimáticas de la hoja fibrosa se diferencian a condroblasto, los condroblastos sintetizan la matriz, se diferencian a condrocito, y así sucesivamente. Se aposicionan capas, ¿sí? Por eso se llama crecimiento por aposición. El otro tipo de crecimiento era el interno o intersticial, a expensas de la división mitótica de los condrocitos, ¿sí? Este cartílago hialino está en plena división mitótica, los condrocitos, o sea, está en crecimiento. Acá los condrocitos están formando, igual que grupos isogénicos, en este caso grupos isogénicos coronarios, ¿sí?, lo que le va a permitir el crecimiento en ancho del cartílago, donde alrededor de esos grupos isogénicos hay una matriz recién formada,
¿sí? Bien basófila, que es la llamada matriz territorial. Y es bien basófila justamente porque tiene más concentración de GAGs sulfatados, tiene mucho más cantidad de nutrientes, ¿sí? Ya que tiene que nutrir, ¿no es cierto?, a todas estas células. Se tienen que nutrir todas estas células. Esta matriz que está más alejada, ¿sí?, es la matriz interterritorial y tiene menor basofilia, tiene menos concentración de GAGs. Acá está mostrando otro grupo isogénico, pero grupo isogénico axial, que le va a permitir el crecimiento en largo del cartílago. Grupos isogénicos coronarios y grupos isogénicos axiales. Matriz territorial, bien basófila porque tiene mucha concentración de GAGs, ¿sí? Y matriz interterritorial con menor concentración de GAGs, pero siempre basófilo. En otro lugar o en otro órgano que vamos a observar o que vamos a encontrar cartílago hialino es en los pulmones, en los bronquios precisamente, donde en este preparado vamos a observar un bronquio intrapulmonar, que es esto, que tiene una gran luz, ¿sí? Puede también tener una luz mucho más pequeña, en este caso, en este preparado que estamos viendo, es un bronquio que tiene una luz importante, donde este tejido, que es el que estamos viendo, bien basófilo, ¿sí?, corresponde a cartílago. ¿Qué cartílago? Cartílago hialino. ¿Cuál es la diferencia? Aparte de que está en un bronquio, que está en un preparado de pulmón, ¿sí?, en la tráquea el cartílago tiene forma de herradura, donde los extremos de esa herradura, o forma de C, va a estar unido por músculo liso, y es importante el cartílago en la tráquea y también en los bronquios, porque evita que en los movimientos inspiratorios el órgano se colapse. Acá podemos observar que el cartílago no tiene forma de herradura, ¿sí?, sino que tiene forma de placas. Van formando pequeñas plaquitas que van rodeando a todo el bronquio. Y tiene la misma función, evitar que se colapse el bronquio. Les voy a pasar, vamos a pasar a osificación, donde la osificación es la formación del tejido óseo a partir de un molde. Hay dos tipos de osificación. La osificación que se va a formar a partir de una placa de mesénquima o molde de mesénquima, ¿sí?, y es el caso de los huesos planos, de la calota y también el maxilar inferior. La clavícula también tiene este tipo de osificación y se llama osificación intramembranosa. Es a partir de una placa de mesénquima. El otro tipo de osificación que tiene la mayoría de los huesos del organismo es la osificación endocondral, formación del tejido óseo a partir de un molde de cartílago hialino. Les voy a mostrar el preparado. Este es el molde de cartílago hialino, donde en este molde vamos a visualizar diferentes zonas. La zona de esta zona llamada de reserva del cartílago o en reposo, ya que los condrocitos están inactivos, o sea, manteniendo solamente la matriz cartílago hialino. La segunda zona, que es la llamada zona de proliferación o de hiperplasia, también van a encontrar así, porque los condrocitos se encuentran en plena división mitótica. Esta tercera zona, que es la zona de hipertrofia, donde los condrocitos aumentan de tamaño. Esta cuarta zona, donde es la zona de calcificación, porque
la matriz del cartílago se va a calcificar y esta última zona, que es la llamada zona de osificación, donde van a observar en los preparados que aparece matriz osteoidea y se va a formar la trabécula secundario mixta y la trabécula terciaria totalmente de tejido óseo. Vamos a ver por parte. Acá tenemos esta con más aumento. Voy a aumentar un poquito más. Y van a ver. Esta es la zona, observen, donde los condrocitos están inactivos, o sea, están en reserva, como dice en la fotografía anterior, y los condrocitos están inactivos, ¿sí? El cartílago en reserva. Esta otra zona, si miran minuciosamente, pueden ver que los condrocitos, miren acá donde muestro la flecha, los condrocitos se encuentran varios en lagunas, ¿sí? Porque están en plena división mitótica. Esta es la zona de proliferación, donde los condrocitos aumentan en cantidad porque están en plena división mitótica. En esta tercera zona pueden observar que los condrocitos aumentaron de tamaño, ya no se dividen, sino que aumentan de tamaños. Fíjense que se ven mucho más grandes. Aumentan de tamaño porque se cargan de glucógeno, ¿sí? Y también van a sintetizar una enzima que es la fosfatasa alcalina, donde esta enzima se va a liberar al medio ¿sí? Y va a producir la calcificación de la matriz del cartílago, ¿sí? Entonces, todas estas estructuras bien basófilas es matriz calcificada, ¿sí? Que tiene como nombre trabécula primaria. ¿Qué es la trabécula primaria? Matriz de cartílago calcificado. Vuelvo un poquito para atrás. Y acá también puedo mostrarles, ¿sí? Voy a poner un poquito más de aumento. Quiero que vean bien la trabécula primaria. Trabécula primaria, bien basófila. ¿Qué es la trabécula primaria? Repito, cartílago calcificado, ¿sí? Acuérdense que el cartílago se nutre por difusión de sustancias, o sea que las células le llegan a los condrocitos, le llegan alimentos o nutrientes desde la periferia, ¿sí? que vienen viajando, por decir así, por la matriz, que era rica en agua, ¿se acuerdan? Entonces, al no recibir nutrientes, ¿por qué no reciben nutrientes? Porque la matriz se calcificó, ¿sí? Al calcificarse no pueden difundir los nutrientes. Entonces, estas células mueren, ¿sí? Por inanición y las lagunas van quedando vacías, ¿sí? Los condrocitos mueren y las lagunas, miren, quedan vacías. Estas lagunas se van uniendo, ¿sí? Y van a formar estos espacios más grandes, que son los laberintos o túneles, forman como túneles,
donde esos laberintos o túneles, fíjense que están ocupados por células, ¿sí? Todos esos espacios están ocupados por células. ¿Qué células? Células sanguíneas. ¿Sí? Estas células sanguíneas son traídas por vasitos sanguíneos que provienen de la periferia. ¿De dónde provienen? De el manguito perióstico. ¿Qué es el manguito perióstico? En una zona en una zona que rodea al modelo de cartílago, al molde de cartílago, se va a formar por inducción, ¿no es cierto? Así como acá la hormona de crecimiento indujo para que comience la proliferación, ¿no es cierto? Y la actividad, la división mitótica de los condrocitos. También, a su vez, aparece, ¿no es cierto?, en una zona en la periferia, es reemplazado el pericondrio en una partecita por periósteo. ¿Sí? A ese periósteo, a esa partecita de periósteo, lo llaman manguito o brote perióstico. Acuérdense que todo cartílago estaba rodeado por un pericondrio. Bueno, en una zona del molde de cartílago, en la osificación, se forma periósteo y es llamado, como les dije, manguito o brote perióstico. Ese periósteo tiene muchos vasos en neoformación, es muy irrigado. Entonces, al encontrar estos espacios, o laberintos, o túneles, que venían de la unión de las lagunas, se llenan, van a ramificarse esos vasitos y se llenan de sangre. Los espacios se llenan de sangre. ¿Sí? Los vasitos traen sangre y se ramifican, ocupan esos espacios, ¿sí? Y lo llenan de sangre. Al encontrar la trabécula primaria, miren lo que pasa. Los espacios están ocupados por sangre, se llenan de sangre, ¿sí? Y esa sangre, miren, ahí hay células en los espacios, esas células van a ser células que se van a diferenciar a lo que sería en el futuro la médula ósea, ¿sí? Y también traen, y por ende se van a diferenciar a células sanguíneas, ¿sí? A los diferentes tipos de células sanguíneas, y también van a traer, como es manguito perióstico, van a traer células osteoprogenitoras. Esas células osteoprogenitoras encuentran la trabécula primaria, miren, trabécula primaria formada únicamente por tejido cartilaginoso calcificado, precisamente matriz calcificada, se va a apoyar, miren, las células están como que están apoyadas en la trabécula, ahí, acá pueden observar, miren acá, ¿sí? Esa célula osteoprogenitora se va a apoyar en la trabécula y se va a diferenciar a osteoblasto. Célula osteoprogenitora se va a diferenciar, miren, a osteoblasto. Ponemos un poquito más de aumento. Y van a ver que toda esta estructura tiene dos colores. Esta que está en el centro, toda esta coloración que está en el centro, que es basófila, y toda esta coloración que está en la periferia, que es acidófila. ¿Por qué? Porque esa célula osteoprogenitora que se posó en la trabécula primaria se diferenció a osteoblasto, acá está, células alargadas, osteoblasto, y va a formar matriz osteoidea. Y comienza la formación del tejido óseo, de la matriz osteoide. Una vez que comienza a sintetizar matriz osteoidea, el osteoblasto queda atrapado en la matriz,
se diferencia a osteocito, ¿sí? Que tiene prolongaciones, que es la célula más... el osteoblasto es la célula joven del tejido óseo, ¿sí? El osteocito es la célula más madura y queda atrapada en esa matriz osteoidea, tiene prolongaciones citoplasmáticas y, ¿no es cierto?, van a estar alojados en canalículos, todas esas prolongaciones. Y así sucesivamente, células osteoprogenitoras se diferencian a osteoblasto, osteoblasto forman matriz osteoidea, la matriz, los osteoblastos se diferencian, pasan a ser osteocito y así sucesivamente se van a posicionando capas hasta que desaparece totalmente la coloración basófila, o sea, desaparece totalmente el cartílago, o sea que va a ser reemplazado por tejido óseo. Por eso, osificación endocondral es la formación del tejido óseo a partir de un molde de cartílago. Si ustedes prestan atención, van a ver que esta era la trabécula primaria, solamente tiene coloración basófila justamente porque está formada solamente por matriz de cartílago. La célula que vienen arrastradas por la sangre, que son las células osteoprogenitoras, donde salieron del manguito perióstico, se posan y comienzan su actividad. Se diferencian a osteoblastos y estos osteoblastos comienzan a formar esa matriz, ¿sí? La matriz osteoide. Y de allí se diferencian a osteocito. Entonces se forma esta estructura que al tener los dos tejidos se llama trabécula secundaria o trabécula mixta. Secundaria porque es la segunda que se formó y mixta porque tiene los dos tejidos. Hasta que se forma toda esa estructura. ¿Por qué? Porque fue reemplazado. Acá todavía hay una que tiene colores, dos colores, ácido basófilo y acidófilo, ¿sí? Ahora bien, al ser reemplazado totalmente por el tejido óseo lo vamos a ver totalmente acidófila por la composición. Lean composición del tejido óseo en los teóricos y por la composición que tiene va a tener afinidad, ¿no es cierto?, por la eosina. El cartílago se ve basófilo, ¿sí?, por la composición justamente del tejido, tiene afinidad por la hematoxilina. El tejido óseo se ve acidófilo, como les dije, por la composición. ¿Qué células vamos a ver? Vamos a ver los condroblastos, ¿sí?, que son estas células que están más aplanadas y se ubican en la periferia. Los condrocitos, que son células más pequeñas y con prolongaciones citoplasmáticas. Y se va a formar, ¿no es cierto?, toda la trabécula, toda esta estructura es la llamada trabécula terciaria. Les voy a aumentar un poquito. Todo esto es tejido óseo, trabécula terciaria es la tercera que se formó y completamente formado el tejido óseo. Acá están las células, osteoblasto, células aplanadas. Acá está mal indicada la flecha, o sea, no está indicando esta célula redondeada, que es el osteoclasto, tiene citoplasma acidófilo, es una célula que también del tejido óseo que tiene la función de defensa y justamente con el osteoblasto van a actuar en la remodelación ósea. El osteoblasto formando tejido, sintetizando y el osteoclasto reabsorbiendo. Miren cómo los espacios fue invadido totalmente por sangre, ¿sí? Como les dije, estas células se van a diferenciar, ¿no es cierto?, en lo que serían las células sanguíneas y otras en otro tejido que es la médula ósea, y vienen también células osteoprogenitoras que ya les expliqué que se van a diferenciar a osteoblasto. Bueno, espero que hayan entendido y me despido con este resumen. Hasta luego.